Hola, en este tutorial aprenderemos a realizar la prueba TED-Student y la prueba de Udemy-Whitney. Para ello, utilizaremos una base de datos que tiene el programa Stata como ejemplo. La base se llama BPWhite. Observamos que esta base de datos tiene 5 variables. La primera, que es la identificación del paciente, la segunda, que es el sexo, el grupo de edad y la variable presión arterial antes y después. Antes de poder realizar una prueba TED-Student, que es una prueba paramétrica, debemos verificar el cumplimiento de supuestos. 3 supuestos. El primero, que es que la muestra sea aleatoria. El segundo supuesto, que es que la distribución de los datos sea normal. Y el tercero, que las varianzas de ambos grupos de comparación sean homogéneas. En Stata evaluaremos la normalidad de los datos y la homogeneidad de varianzas. Antes de realizar las pruebas, vamos a ver el comportamiento de nuestra variable a través de los gráficos. Para ello seleccionaremos la variable de estudio, que es presión arterial, y además le vamos a pedir que agregue los gráficos de densidad normal y que elabore subgráficos para la variable de agrupación, que es la variable sexo. Le damos OK. Y observamos entonces que, si bien es cierto, nuestros datos de presión arterial tienden a tener una distribución normal, en el caso del grupo de varones, en el caso del sexo femenino, observamos que estos datos no están teniendo una distribución normal y que más bien hay un sesgo hacia la derecha. Veamos si con las pruebas de supuestos se cumple realmente el supuesto de normalidad o no. Para evaluar el supuesto de normalidad, vamos a Estadísticas, Sumario de tablas y test estadísticos, Gráficos de distribución y test de normalidad de Shapiro-Wilk. Aquí seleccionaremos la variable de estudio, que es la variable presión arterial, y además le repetiremos los comandos por la variable agrupación, que es sexo. Le damos OK. El comando es este que observamos aquí, de Shapiro-Wilk, y la variable que se va a estudiar es esta variable continua, que es presión arterial. Además, la hipótesis para esta prueba, la hipótesis nula, sería que la muestra tiene una distribución normal, mientras que la hipótesis alterna sería que la muestra no tiene una distribución normal. Si observamos el valor de P en el grupo de sexo masculino, vemos que es mayor de 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y podemos determinar que nuestros datos de la presión arterial en el grupo de sexo masculino tiene una distribución normal. Veamos en el grupo de sexo femenino. El valor de P es de 0.00241. Es menor de 0.05, por lo tanto, rechazo mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna, que asumo, es que la muestra no tiene una distribución normal. Este es un supuesto fundamental. Si es que no se cumple el supuesto de normalidad en ambos grupos, yo no podría realizar una prueba paramétrica como la TED-Student. Vamos a evaluar el siguiente supuesto, que es la homogeneidad de varianzas. Para evaluar el supuesto de homogeneidad de varianzas, vamos a Estadísticas, Sumario de tablas y test estadísticos, Test de hipótesis clásicos y el test de comparación de varianzas. Aquí seleccionaremos la opción 2 muestras usando grupos, el nombre de la variable cuantitativa, que es presión arterial, y el nombre de la variable de agrupación, que es sexo. Le damos OK. Cerramos el comando para la prueba de homogeneidad de varianzas. Vemos que la hipótesis nula
nos muestra una razón de ambas varianzas de 1, es decir, que ambas varianzas son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que esa razón es diferente de 1. Por lo tanto, ambas varianzas no son homogéneas. El valor de P para esta prueba es de 0.63. Siendo mayor de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que ambas varianzas son homogéneas. Una vez evaluados estos supuestos y si se cumplen, recién procedemos a realizar la prueba T de estudio. Asumiendo que hemos cumplido todos nuestros supuestos, procederemos a realizar la prueba T de estudio. Vamos a estadísticas, sumario de tablas y test estadísticos, test de hipótesis clásico y la primera opción es el test de comparación de medias o la prueba T. Aquí seleccionaremos dos muestras usando grupos. Seleccionamos la variable presión arterial y la variable de agrupación sexo. Le damos OK. Vemos el comando que es t-test. Luego colocamos la variable cuantitativa y seguido de la variable agrupación. La hipótesis nula para esta prueba es que la diferencia de ambas medias es 0 y la hipótesis alterna que la diferencia de ambas medias es diferente de 0. Además, esta prueba me muestra la media, la desviación estándar y los intervalos de confianza de la media para ambos grupos. Puedo observar que la media de presión arterial en los varones es 159, es mayor que en las mujeres, de 153. Veamos si esas diferencias son estadísticamente significativas. Al ver el valor de P, que es menor de 0.05, yo rechazo mi hipótesis nula y concluyo que la diferencia de ambas medias es diferente de 0. Por lo tanto, estos hallazgos son estadísticamente significativos. Si en mi evaluación de supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, yo detecto que mis varianzas en ambos grupos no son homogéneas, aún puedo realizar la prueba T de Student. Solo que debo seleccionar una opción adicional, que es varianzas desiguales. Le doy clic, ejecuto el comando y observamos que adicionalmente se agrega la palabra unequal o desigual en la prueba T de Student. Y luego puedo continuar con la interpretación utilizando mi valor de P de la prueba bilateral. Si el supuesto de normalidad no se cumple, yo no puedo usar la prueba T de Student para comparar medias y entonces debo recurrir a un test alternativo, que es la prueba no paramétrica de UD-Math-Whitney, que lo que hace es comparar medianas. Para realizar la prueba de UD-Math-Whitney, voy al menú Estadísticas, Sumario de tablas y test estadísticos, test de hipótesis no paramétricos y selecciono la prueba de test de suma de rangos de Wilcoxon, o también llamada la UD-Math-Whitney. Aquí seleccionaré mi variable de estudio, que es presión arterial antes, y la variable de agrupación, que es sexo. Le doy OK. Aquí lo que hace es comparar la suma de rangos. Y la hipótesis nula será que la mediana de presión arterial en el grupo de sexo masculino es igual a la media de presión arterial en el grupo de sexo femenino. El valor de P para esta prueba es de 0.0047, siendo menor que 0.05, yo rechazo mi hipótesis nula y puedo concluir que la mediana en ambos grupos son diferentes. Bien, hasta aquí lo que hemos evaluado es la diferencia de medias o medianas en dos grupos independientes. La prueba T de Student también nos permite evaluar la diferencia de medias en dos grupos relacionados o muestras pareadas. Es decir, cuando yo evalúo una intervención y tengo una medición antes y después. Luego de la evaluación del cumplimiento de supuestos, yo puedo ejecutar mi prueba T de Student a través del menú Estadísticas, Sumario de tablas y test estadísticos, test de hipótesis clásicos y test de comparación de medias.
En la opción t-test, lo que voy a seleccionar es emparejados o muestras pareadas. Colocaré mi primera variable, que es presión arterial antes, y la segunda variable, que es presión arterial después. Le doy OK, y el comando es t-test, la variable antes, igual, la variable después. Nos muestra la media de la variable presión arterial antes, que es 156, y de la variable presión arterial después, que es 151. Observamos que la presión arterial antes es mayor que la media de la presión arterial después. Veamos si estas diferencias son estadísticamente significativas. Esta prueba de T para muestras pareadas me plantea la hipótesis nula que la diferencia de las medias es igual a 0. Es decir, que ambas medias son iguales. Mientras que la hipótesis alterna me diría que ambas medias son diferentes. O que la diferencia de estas medias es diferente de 0. El valor de P para esta prueba es 0.0011. Siendo menor de 0.05, yo rechazo mi hipótesis nula y puedo concluir que estas diferencias detectadas son estadísticamente significativas y que la media de presión arterial antes es mayor que la media de presión arterial después. Una prueba no paramétrica alternativa cuando no se cumple el supuesto de normalidad es la prueba de rangos signados de Wilcoxon. Para ello voy a estadísticas, sumario de tablas y test estadísticos, test de hipótesis no paramétricos y selecciono test de rangos signados para datos apareados. Aquí seleccionaré la variable antes, mi p before, y en expresión digitaré la variable después. Le doy OK. Y esta prueba de rangos signados de Wilcoxon plantea la hipótesis nula que la mediana de la presión arterial antes es igual a la mediana de la presión arterial después. Mientras que la hipótesis alterna me diría que ambas medianas son diferentes. El valor de P para esta prueba es de 0.0014 y siendo menor de 0.05 puedo concluir que la mediana de ambas variables, en este caso presión arterial antes y después, son diferentes. Si yo quiero tener una idea más clara de cuál es el valor de mis medianas, debería ir a estadísticos, sumario de tablas y test estadísticos y sumario de estadísticas. Y aquí desplegar estadísticos adicionales. Selecciono mi variable BP antes y BP después y le doy OK. Observo entonces que para mi variable presión arterial antes, tengo una media de 156 y mi mediana de 154. Mientras que en la presión arterial después, tengo una media más baja de 151 y una mediana también más baja de 149. Por lo tanto, y con los hallazgos de mi prueba de rangos signados de Wilcoxon, que compara las medianas, puedo concluir que la mediana de la presión arterial antes es mayor que la mediana de presión arterial después y que estos hallazgos son estadísticamente significativos. Bien, eso es todo en este tutorial. Nos encontramos en uno próximo.